En alguna ocasión, aquí mismo, hablando sobre alguna reforma del Código Penal, expresé un criterio. Y es que la escala de delitos, esto que llaman la proporcionalidad y que ha venido a cuento en este debate pequeño, tiene que ver básicamente con una relación de poder en un momento determinado en una sociedad. Es decir, que los delitos no se jerarquizan, no se tipifican por razones puramente técnico-jurídicas, a lo Kelsen, como si el derecho fuese una esfera autónoma completamente independiente de la vida social, un derecho puro. Tal cosa no existe. La emanación de derecho en las sociedades tiene que ver con relaciones de poder de la misma sociedad, en la misma sociedad. Y es por eso, y algo se alcanzó a percibir aquí en algunas intervenciones, que el Código Penal colombiano durante mucho tiempo, durante décadas, jerarquizó sus delitos alrededor de lo que podríamos llamar el delito contra patrimonio de gran cuantía. No el robo de celulares ni cosas de estas, sino cuando el delincuente atentaba contra los grandes patrimonios acumulados en la sociedad colombiana. Esos patrimonios acumulados son de pocas personas, como todos sabemos, y en general corresponden a hombres viejos, no a hombres jóvenes, ni siquiera a hombres jóvenes. Aunque, y alguien aquí lo expresó en la pasada reunión, se habla del derecho a heredar, que ha sido muy discutido en muchas sociedades, incluso las más capitalistas. El impuesto a la herencia, por ejemplo, que viene cayendo en Colombia, pero que en muchos países que quieren abrir oportunidades se eleva. Lo cierto es que el Código Penal colombiano jerarquizó y puso como los delitos más graves los delitos contra los grandes patrimonios. Y en eso, quizás la tipificación campeona de los últimos años fue la tipificación del secuestro, que articula un delito contra patrimonio de gran cuantía en general con la integridad de la vida o de la libertad de la persona. La pregunta que uno se hace y el vacío que queda en el Código Penal es ¿qué pasa con las acciones criminales, los atentados contra la integridad de los sectores de la sociedad o incluso por fuera de la sociedad, como la naturaleza, los animales, el agua, el aire, lo que llamamos hoy el medio ambiente? ¿Qué pasa cuando se atenta contra ese tipo o de sectores de la sociedad o fuera de la sociedad que no están precisamente en los círculos del poder? Usted verá en el Código Penal, sea en el procedimiento, sea en la tipificación sustantiva, que no se trata de la misma manera cuando el delito es contra la mujer. No se trata de la misma manera cuando el delito es contra la niñez. Se ha venido tratando de manera menos prioritaria ese tipo de delitos. No se trata de la misma manera cuando el delito es contra minorías étnicas o sexuales. No se trata de la misma manera cuando los delitos son contra la naturaleza. Incluso es muy difícil tipificar un delito contra la naturaleza hoy en Colombia. Cuando de la naturaleza depende la vida. Hoy lo sabemos. Pues eso es lo que expresa unas relaciones de poder. No existe esa misma priorización en delitos contra la mujer, contra la niñez, contra el medio ambiente, contra las comunidades étnicas minoritarias o contra comunidades sexuales minoritarias, porque no están en el poder. Porque han sido objeto, más bien, del poder, no sujeto del poder. Y por eso, en lo que nos atañe, el proyecto de ley presente, que intenta agravar penas contra delitos sexuales contra la niñez, prostitución, proxenetismo, turismo sexual, etcétera, pues yo lo aplaudo, porque en cierta forma
va interpretando una nueva sensibilidad social, una nueva sociedad, un cambio de relaciones de poder que ya está en curso en la sociedad colombiana. Una mayor preponderancia de la mujer, de la naturaleza, de la minoría, de la niñez. No me preocupa tanto que ese lo que llaman aquí el populismo, no, es que hay que jerarquizarlo de manera diferente. No me preocupa tanto el cambio de la proporcionalidad, no, es que las proporciones tienen ahora que variar. Los delitos contra el gran patrimonio deben ceder su lugar en el trono del Código Penal hacia los delitos contra los sectores sociales que nunca fueron mirados realmente en el Código Penal ni en el Congreso. Bueno, digamos, este es un contexto. Explica mi voto positivo al proyecto. Pero en cambio me extraña el último artículo, que es precisamente el de la proposición, doctora. Porque yo creo que hay que lanzar dos mensajes claros. Uno al mundo. En Colombia se castiga de manera dura, excepto la pena de muerte en otros países, con la cual no soy partidario. Esta sería una de las penas más fuertes en la escala mundial, llamémoslo así, habría que hacer ese análisis bien, castigando delitos que tienen que ver con el comercio sexual de la niñez. Me parece que el mensaje debe ser duro porque pareciera que los beneficiarios, entre comillas, de este tipo de delitos son extranjeros en su mayoría, en el que tiene que ver con el comercio sexual. Esos datos no los tenemos con mucha claridad y siempre hay que tener una base empírica, un intento de estudio sobre los temas estudios que deberían ser contratados por el gobierno, etcétera, hasta donde sea posible los instrumentos de análisis científico para este tipo de problemas en una sociedad. Pero me parece que el mensaje al mundo debe ser claro. En Colombia, el que intente comerciar con la niñez sexualmente, de cualquier nacionalidad que sea, y venga aquí con ese objetivo, tendrá un castigo de los más duros del mundo. Y ese mensaje me parece que es clave darlo, porque está, debido a la situación económica del país, de muchas regiones de Colombia, del desplazamiento, está creciendo este tipo de actividad en Colombia, que daña la dignidad nacional en su raíz misma, que es la niñez. Cuando se recupera un niño de esos efectos en su vida futura. ¿Y qué daño se ocasiona entonces una sociedad cuando tiene una proporción muy elevada de este tipo de delito, producida por extranjeros? El Papa Francisco, que aquí ya no les gusta citar a las facciones políticas que se llaman muy alinderadas con la religión, extrañamente, el Papa Francisco me invitó como alcalde a el Vaticano, allá tienen una universidad que se llama la Pontificia Universidad de Ciencias, no sé qué, a hablar sobre cambio climático, y ahí me enseñó él y sus profesores que eran obispos, fíjese usted, una nueva realidad que yo no había percibido, pero que me parece supremamente pertinente para el tema colombiano. Él decía, y el obispo argentino, que es el que dirige esa academia, decía, el cambio climático produce éxodo. En Colombia hay un éxodo interno, que no lo produjo el cambio climático, aunque lo puede agravar, lo produjo el poder. Esta inveterada costumbre de acumular patrimonio y capital a partir de la sangre y del derramamiento masivo de esa sangre, el genocidio. Se produjo un desplazamiento interno brutal de millones de personas, el más alto del mundo. Éxodo se llama eso. Y decía el Papa, el éxodo produce las nuevas esclavitudes. Y esa era su tesis. Y yo no lo había percibido, nuevas esclavitudes, pero si dejamos la esclavitud, claro, él estaba mirando más el tema de los flujos migratorios enormes de África hacia Europa o de México hacia Estados Unidos, o en el Asia, producto de la sed, producto del hambre, producto de las guerras,
Pero traído hacia el tema colombiano es indudable que el éxodo que nosotros llamamos desplazamiento por la violencia, por las ansias de la acumulación de la tierra y del poder, trae como consecuencia nuevas esclavitudes. Y una de esas nuevas esclavitud tiene que ver con la niñez desplazada, con la niñez hija del desplazamiento. Ahí está el cuerpo sobre el cual se hace el comercio sexual hoy, y el comercio sexual hoy es una nueva esclavitud. Sobre niños, sobre niñas menores de 14 años, como tipifica aquí el proyecto. Mi pregunta es, si eso es así, si nuestro mensaje político alrededor del crecimiento de penas en el Código Penal tiene esa contundencia, ¿por qué el funcionario, que aquí podría ser un agente de policía en general, a lo mejor un alcalde por allí, algún concejal, por qué el servidor público, cualquier ciudadano que sepa de lugares o de hechos de explotación sexual infantil, solo son multados si son cómplices, si no denuncian? La omisión de denuncia no sería, en el caso de estas personas, más en tratándose de funcionario público, una contravención multable. Es un delito, es complicidad. Si no denuncia que están abusando sexualmente de niños por dinero, comercio sexual, sabiendo que está sucediendo eso, ese funcionario es un delincuente, es un cómplice. Y por tanto el artículo no debería tener multa, ni tachadura de mala conducta, etcétera, sino una pena. Una pena que quizás pues no sea la misma del que ejerce el oficio de abusador o de proxeneta, pero yo pienso que un funcionario público aquí es un cómplice si se entera de hechos que tienen que ver con abuso sexual de menores con fines de comercialización y no los denuncia. Así que le pediría a la ponente, ahora que se apruebe el articulado, que modifique el contenido de que es exactamente el artículo 8º o 9º, el último, pues el penúltimo, en el sentido de tipificar como delito la omisión de denuncia cuando se trata de comercio sexual con menores, no como una contravención simple. Bueno, gracias, señor presidente. A usted, señor senador.